a ver nuestro tema, hermanos, nuestro tema número 6, nuestro tema número 6 de nuestro curso 222, 9 marcas de una iglesia sana. Ya pasamos la primera marca, que es el evangelio. Una iglesia que no tiene el evangelio no es una iglesia sana. Hemos comenzado ya con la segunda marca, que es la evangelización. Ahora vamos a ver el sexto tema de esta serie, que lleva por título ¿qué es la evangelización? ¿Qué es la evangelización? Y ahí el subtema es la evangelización, cómo toda la iglesia habla de Jesús. Ahora, antes de que comencemos en sí la enseñanza, la última enseñanza, yo les daba una definición de lo que es la evangelización, ¿se acuerdan? Se los voy a volver a decir. La evangelización es el enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Lo voy a repetir. La evangelización es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Ahora, antes de que comencemos, a manera de introducción, te quiero platicar algo. En febrero del año 2022, por ahí yo creo que de estas fechas, estamos hablando que hoy es 22, por ahí de estas fechas, llegó al taller un muchacho pidiendo trabajo. Mi papá se encontraba delicado de salud, puesto que se había puesto mal semanas antes y necesitábamos trabajo. Gracias a Dios teníamos mucho, necesitábamos ayuda. Gracias a Dios en ese tiempo teníamos mucho trabajo y lo contratamos. El muchacho empezó a trabajar exactamente, me parece que un día o 2 días antes de mi cumpleaños, y empezó a trabajar con nosotros. Una persona muy agradable, una persona muy honrada, y empezó a trabajar con nosotros desde el año 2022 hasta principios del año 2024. A ese muchacho, en esa ocasión, en ese tiempo que trabajamos con él, hubo una vez en la cual me dijo que se sentía preocupado porque a su hermana le había salido una especie de como de erupción cutánea en su pecho. Y nosotros, mi papá y yo, atinamos a decirle, bueno, vamos a orar, el Señor puede sanar a tu hermana. Y oramos por él y por su hermana, ¿no? Pasó y al otro día nos dijo que sí, que ya habían ido al doctor y que resulta que nada más era un forúnculo de grasa, no había pasado a más. Sin embargo, hubo otras ocasiones en las cuales pudimos platicar con él, pero jamás tuvimos el cuidado de realmente evangelizarlo. Esa es la verdad. Realmente nunca tuvimos el cuidado de decirle, bueno, esto es así, esto es así. De hecho, me acuerdo que una vez mi hermano, el hermano, el segundo que sigue de nosotros, estábamos platicando y él estaba ahí, estaba este muchacho también, y dice, ¿y ya invitaste a Aarón? Se llamaba este muchacho, Aarón, a la iglesia. Y yo le dije, pues sí, pero él no quiere. ¿Y saben cuál fue la contestación de Aarón? ¿Y tú cómo sabes que no quiere? Así me dijo. ¿Pero qué crees? Jamás de mi boca salió decirle, bueno, te invito, ven, escucha el evangelio, o ven, te enseño. Jamás. Empezó el año 2024, faltó el trabajo, descansé a este muchacho. Y en octubre fallece. Estaba enfermo de las vías respiratorias, tenía cáncer en sus pulmones. A la tierna edad de 23 años. Fallece. ¿Cómo creen que nos sentimos nosotros? Después de haber tenido 2 años de oportunidades de predicarle el evangelio. ¿Cómo creen? Sí, muchos pudieran decir era puro remordimiento, sí, porque era remordimiento, porque teniendo la oportunidad no lo hicimos. Desde entonces fue el momento en el que yo empecé a pensar, bueno, entonces, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Y te aseguro que tú en tu caminar cristiano te ha pasado lo mismo. Has tenido la oportunidad de hablar, no lo hiciste y fue muy tarde para esa persona. Entonces,
¿Qué espera el cristiano? ¿Qué espera la iglesia cristiana? Un evento evangelístico donde se les hable a miles de personas y que miles de personas levanten su mano diciendo que aceptan a Jesús, pero que esas miles de personas vivan una vida alejada de Cristo creyendo que son cristianas por haber acudido a una reunión cristiana en la cual se predicó el evangelio, entre comillas. ¿Qué vas a esperar? ¿Un evento de esos? ¿O vamos a hacer lo que la Biblia o lo que Dios espera de nosotros? Que enseñemos el evangelio con el objetivo de convencer. Porque si estamos esperando un evento evangelístico, hermanos, con todo respeto, no tenemos ni los recursos ni la gente para poder llevarlo a cabo. Y si estamos esperando esto, pues ¿qué crees? Nos vamos a quedar esperando. La segunda marca de una iglesia sana es que evangeliza, que no espera un movimiento o que no espera un avivamiento para ir a hacer su labor. Una iglesia sana va a evangelizar independientemente que se encuentre con sus hermanos o que se encuentre solo. Una iglesia sana va a evangelizar, no importando el contexto, no importando la persona, no importando el momento. Una iglesia sana va a evangelizar. Ahora, ¿por qué te platico esto? Desde entonces yo tomé la iniciativa y dije, de hecho yo se los dije en la iglesia donde nosotros acudimos en ese momento, a partir de ahorita cada vez que a mí me toque predicar, decía, voy a dar el mensaje de salvación al final. Ahora, gracias a Dios, por ejemplo, la semana antepasada el Señor me permitió hablarle a 3 personas del evangelio. Esta semana solamente a una, bueno, a 2. Y tú tienes que entender algo. El hecho de que tú le prediques a una persona no va a ser que le hablaste ahorita y mañana es cristiano. No. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora fíjate, te voy a volver a decir la definición. La evangelización es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. ¿Correcto? Ahora, para una mejor comprensión de esta definición, vamos a amplificarla. Hay una Biblia que te recomiendo que leas, se llama la Biblia amplificada. Usa las palabras que aparecen, las amplifica. ¿Cómo? Escucha, te voy a leer la misma definición amplificándola. La evangelización es enseñar, sí, anunciar, proclamar, predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El mensaje de Dios que nos lleva a la salvación, con el objetivo, la esperanza, el deseo, con la meta de persuadir, o sea, de convencer, de que se conviertan. ¿Te das cuenta? O sea, esta pequeña definición ya la hicimos más robusta, ya la hicimos más amplia. Ahora, pero nota u observa que esta definición que te acabo de dar de evangelización, no, escucha, no requiere y no necesita una respuesta externa inmediata. Lo voy a repetir. Esta definición de evangelización no requiere ni necesita una respuesta externa o visible inmediata. Porque ¿cuántos de nosotros no nos gustaría de que tú le predicas a una persona e inmediatamente lo ves que se postra y le pide perdón al Señor? ¿Cuántos nos gustaría? Creo que a todos. Pero la definición de la evangelización no te está pidiendo que la primera vez que evangelices, luego esa persona venga a los pies de Cristo. ¿Qué más nos gustaría? Pero no se puede. Fíjate, ya sean demostraciones externas, como por ejemplo, ya sea pasar al frente o levantar la mano cuando el pastor hace el llamamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Y la mamá le va a decir al hijo, tú. ¿Y qué va a hacer el hijo movido por la presión de su mamá? Levantar la mano y pasar al frente. Y el predicador automáticamente va a pensar, bueno, ya pasó al frente, él está arrepentido, él quiere conocer a Cristo. Y hacen la oración del pecador y ¡bam! Ya eres cristiano. ¿Así funciona la conversión?
¿Así funciona la evangelización? Claro que no. Todas estas cosas podrían sugerir que la evangelización ha tenido lugar. Sin embargo, tales acciones, escucha, no son la evangelización. Porque cualquiera puede levantar la mano, cualquiera puede cerrar los ojos en lo que tú estás orando por él y repetir una oración que tú le estás diciendo. Cualquiera lo puede hacer. Ahora, escucha, ahora sí vamos a empezar ya con el tema. La definición que tenemos de evangelización nos da 4 componentes para una correcta y efectiva evangelización. El hecho de que sea correcta y efectiva no la va a hacer instantánea. Quiero que escuches eso. El hecho de que esta sea correcta y efectiva no la va a hacer instantánea. Fíjate, ¿cuáles son esos 4 componentes que nos da la definición de evangelización? Te la voy a repetir nuevamente. La evangelización es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. ¿Cuáles son esos 4 componentes? Fíjate, número 1, enseñar. ¿Qué vas a enseñar? El evangelio. Ahí está la segunda. Número 3, el objetivo. Y número 4, persuadir. Esos son los 4 componentes que conlleva una evangelización correcta y efectiva. Pero el hecho de que la haga correcta y efectiva no la va a hacer instantánea. Porque muchas veces queremos predicar a la Maruchan, ¿no? Que le prediquemos a la persona y en 3 minutos ya sea salvo, ¿no? Como si le echaras agua caliente a tu sopa y ya estuvo. No es así. Ahora fíjate, vamos a abundar en estos 4 puntos. Fíjate, número 1, enseñar. Enseñar. Ahora, todo aquel que lleva el evangelio debe enseñar el evangelio. Yo te pregunto, ¿tú has creído en el evangelio? Amén. Ok. ¿Has nacido de nuevo? Ok. ¿Jesús te ha reconciliado para con el Padre? Sí. Ok. Entonces es tu deber predicar el evangelio. Y todo aquel que lleva el evangelio debe enseñar el evangelio. Hace unos días, de esas personas a las que el Señor me permitió predicarles, eran 2 señoras testigas de Jehová, me parece, de las que se ponen ahí con un caballetito y voy pasando y me preguntaron, oiga, ¿usted no quiere conocer del evangelio de Jesucristo? Ya, total que empezamos a debatir, porque esa es la palabra, empezamos a debatir. Total que cuando se vieron perdidas, ya no supieron qué decir. ¿Sabe con qué me salieron? Bueno, es que nosotros no tenemos tanto conocimiento como usted, pero nosotros lo estamos haciendo de corazón. ¿Y cuáles son los, cómo se dice, los requisitos que el apóstol Pablo le da a los obispos o a los que van a enseñar? Que sean aptos para enseñar. Entonces, y yo les dije, perdónenme, con todo el respeto que ustedes me merecen, la buena intención no las hace aptas para la labor que están haciendo. Porque imagínense, ya llegué yo, alguien que tiene un poquito más de conocimiento, si ustedes no están bien paradas en su fe, yo las voy a mover. Y ese es mi objetivo, ¿no? Convencerlas. Bueno, es que no nos vamos a poner de acuerdo, ya no supieron qué hacer. Fíjate, ahora, es importante, hermanos, que recordemos que la Biblia en sí, la Biblia, el libro, es un libro de enseñanzas, ¿correcto? Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos va a enseñar. Ahora, la Biblia nos muestra la importancia de la enseñanza. Fíjate, nos dice que nosotros nos enseñemos a nosotros mismos. También nos dice que a nuestros niños, a nuestro prójimo, a los extranjeros que pudieran vivir entre nosotros. De hecho, es clara la Biblia cuando le dice a las mujeres de mayor edad que les enseña a las mujeres de menor edad. Fíjate, de hecho, el único requisito para los ancianos, además de ser hombres prudentes y seguidores de Jesús, es que sean aptos para enseñar. Ahora, fíjate, el mismo Jesús nos muestra la importancia de la enseñanza al predicar el evangelio. Fíjate, abre tu Biblia por favor en
Marcos 6:34. Marcos 6, verso 34. Marcos 6:34. Fíjate, ahí está apareciendo en la pantalla. Fíjate, dice: y salió Jesús y vio una gran multitud. Fíjate, y tuvo compasión de ellos. Cuando tú ves a una persona en necesidad, no sé, una persona en la calle, o una persona enferma, una persona en el hospital, ¿lo ves? ¿Y qué te provoca? Compasión, ¿no? Fíjate, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Fíjate, ¿y comenzó a qué? El Señor Jesús vio su necesidad, pero la primera necesidad que decidió saciarles fue la necesidad del conocimiento de quién es Dios. ¿Y qué hizo? Y comenzó a enseñarles. Este versículo aparece en el contexto antes de que venga la alimentación de los 5,000. Entonces fíjate, el Señor sabía, Él conoce todas las cosas, y en ese momento conocía todas las cosas, sabía que la necesidad de estos no era tanto la enseñanza de quién era Dios, sino su necesidad física. ¿Cuál era? La comida. Pero Él, ¿qué hizo? Tuvo compasión y les enseñó el evangelio. ¿Lo ves? Fíjate, ahora un versículo paralelo. Lucas 9. Lucas 9. Lucas 9 del 10 al 11. Lucas 9 del 10 al 11. Dice así: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Fíjate, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Verso 11. Cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Fíjate, había gente con necesidad que venían enfermos. Pero ¿qué hizo primero? Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió, y fíjate, y les hablaba del reino de Dios. O sea, lo primero que Jesús hizo no fue sanar o atender su necesidad física o emocional urgente. Lo primero que hizo Jesús fue enseñarles el evangelio. ¿Ya viste? Ahora fíjate, nota que estos dos versos tienen algo muy en común. Ambos versículos nos muestran la alimentación de multitudes. De hecho, lee la parte que viene de arriba. Viene el contexto que dice que viene la alimentación de los 5,000. ¿Lo ves? Ahora fíjate, pero lo interesante es que cada caso, el primer acto de compasión de Jesús hacia ellos no fue darles de comer, no fue sanar sus enfermedades. ¿Cuál fue? Enseñarles. En cuanto a nosotros, hermanos, no todos somos predicadores, ¿verdad? ¿O sí? ¿Todos nos hemos parado en un púlpito a predicar el evangelio? No todos. Pero todos podemos enseñar el evangelio cuando tengamos oportunidad. Mira a lo largo de esta semana que acaba de terminar, ¿cuántas personas te topaste en la calle? ¿O a cuántas personas le tuviste la oportunidad de hablarles el evangelio? ¿Cuántas? Te aseguro que no fue una. Fíjate, tal enseñanza de que nosotros nos encontramos a una persona en la calle y le prediquemos, o a alguien que nos pregunte, tal enseñanza puede ser que no sea tan emocionante como un avivamiento masivo o como una iglesia llena de miles de personas. Pero trata de pensar esto: si cada cristiano, aquí nosotros ¿cuántos somos? Somos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si cada uno de nosotros hiciera esto con amigos no cristianos, con conocidos no cristianos,
con tu amigo, con tu amiga, con tu novio, con tu novia, con lo que sea, con tu familiar, vamos a tener más alcance y un alcance mucho más auténtico de lo que si vamos a de lo que si organizamos una cruzada evangelística. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer de tú a tú, porque tú conoces las necesidades de esa gente. ¿Lo ves? Ahora, imagínate cómo sería de efectivo si lleváramos la evangelización de manera personal a las personas que nos rodean. ¿Cómo seríamos de efectivos en cuanto a iglesia? ¿Te das cuenta? Pudiéramos pensar, bueno, es que tal vez no llama mucho la atención que tú te sientes con una persona y le hables el evangelio, pero sí sabías que la única manera autorizada, vamos a decirlo así, por la que la gente va a ser salva es por la predicación del evangelio. Es la única, no por shows o no por canciones, no por ejemplos, incluso no por una vida consagrada, sino solo y únicamente por la predicación del evangelio. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 1:21. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1, verso 21. Incluso vamos a leer desde el verso 20, por favor. Dice así. Fíjate, está preguntando el apóstol Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Fíjate, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Te das cuenta? No es un evento evangelístico donde va mucha gente, en donde no hay una predicación. No es una canción en la que te dicen, yo antes era así, pero ahora ya soy así, gracias a Cristo. No, a Dios le plació o a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A esa persona a la que estás orando por ella, escucha, no se va a salvar por tus oraciones. Esa persona a la cual le has dado tu testimonio no se va a salvar por tu testimonio, se va a salvar solo por la predicación del evangelio. Entonces fíjate, intentemos hacer esto, enseñar a las personas que nos rodean el evangelio. Tratemos de enseñarlo. Solo por medio de la enseñanza de la predicación del evangelio es que los perdidos, fíjate, un perdido no sabe dónde está, ¿o sí? Es por medio de la predicación del evangelio que los perdidos serán hallados. Es que por medio de la predicación del evangelio que los enfermos serán sanados. Y es por medio de la predicación del evangelio que los muertos pueden volver a la vida. Entonces fíjate, muchas veces nos metemos en el problema de decir, bueno, es que yo quiero predicar, pero quiero que hagamos un evento evangelístico, que traiga un pastor o un grupo de alabanza bien entregado para que la gente venga. No, eso no va a salvar a la gente. Lo que va a salvar a la gente es la locura de la predicación. ¿Lo ves? Enseñemos el evangelio. Vámonos rápidamente con el segundo punto. Recuerda, son 4 puntos que debe de tener la evangelización. Número 1, enseñar. ¿Pero qué vamos a enseñar? El evangelio. Fíjate, número 2, el evangelio. Fíjate, para una correcta y efectiva evangelización es necesario enseñar. Pero tan importante como lo es enseñar, el mensaje, lo es el mensaje en sí mismo. De hecho, Pablo en Gálatas dice que si a nosotros u un ángel del cielo enseñare otro evangelio, dice, no que haya otro,
sino que hay personas que pervierten el evangelio. Entonces, fíjate, enseñar el mensaje es tan importante como el mensaje en sí mismo. No puedes tú enseñar un evangelio diferente al de la Biblia. No puedes. Ahora, ¿qué vamos a enseñar? El evangelio. Ojo, no un evangelio reducido. ¿A qué me refiero con un evangelio reducido? Que solamente nos salva. Cometemos el error de decir el evangelio solamente te salva, sin considerar las implicaciones que tiene para toda la vida cristiana del ser humano. Ahora fíjate, ¿qué incluye el evangelio? Incluye y no se limita, fíjate, a el amor. Recuerda Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Pero ya vimos que ese amor de Dios nosotros lo debemos demostrarnos nosotros mismos amándonos unos a otros, ¿correcto? Ok, la reconciliación. Jesús muere y nos reconcilia para con el Padre. Ahora es el Padre quien nos encarga a nosotros el ministerio de la ¿qué? De la reconciliación. ¿Lo ves? Ahora fíjate, el perdón. Dice el Señor Jesús que si tú no perdonas a los hombres tus ofensas, Dios no te va a perdonar a ti las tuyas. ¿Lo ves? La fe salvífica, la fe en Cristo que te salva. Ok, también la humildad y el arrepentimiento, todos estos forman parte del evangelio. Y si nosotros solamente predicamos un evangelio que te salva, estamos predicando un evangelio incompleto, porque el evangelio no nada más te salva, el evangelio te reconcilia, el evangelio te perdona, el evangelio te lleva a la humildad, el evangelio te lleva al arrepentimiento y el evangelio te lleva a que perdones. ¿Lo ves? Entonces, mira cómo el evangelio es tanto, escucha lo que te voy a decir. Mira cómo el evangelio es tanto la puerta de entrada a la salvación como el referente, la guía, la influencia y modelo a seguir para la vida diaria. O sea, entras por el evangelio, sí, pero toda la vida cristiana se vive en el evangelio. ¿Lo ves? Entonces fíjate, tampoco tenemos que cometer el error de enseñar un evangelio hinchado. ¿A qué me refiero con un evangelio hinchado? Fíjate, lo hacemos demasiado grande y demasiado complicado, añadiendo prácticas religiosas como lo son. Escucha, ¿tú creíste en el evangelio? Amén, ¿verdad? Ok, entonces ya creíste en el evangelio, entonces ahorita debes de vivir una vida moralmente santa, porque de lo contrario vas a perder tu salvación. ¿Así es? A ver, muchas veces nosotros pensamos esto. Escucha lo que te voy a decir. El Señor te salvó. El Señor ya hizo todo lo que Él podía hacer para que tú fueras salvo. Ahora tú dices, yo voy a leer la Biblia, yo voy a orar, yo voy a cantar, yo me voy a congregar porque le quiero agradar a Dios. ¿Lo has hecho? ¿Lo has pensado? Entonces, ¿tú puedes hacer algo para agradar a Dios? Pero la salvación es ¿cómo? Por gracia. Entonces, si tú puedes hacer algo para agradar a Dios, entonces ya no es gracia. ¿Sabes por qué lo hacemos? No por agradar a Dios, sino por corresponder a lo que Él ya hizo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, da de gracia, no, el Señor Jesús da de gracia. ¿Lo ves? Entonces fíjate, no es un evangelio hinchado. Una vida moral no es como tal, no es lo que te salva. Tu vida moral es porque tú ya eres salvo, no para que tú seas salvo. ¿Lo ves? Fíjate, ahora, cuidar a los pobres, a pesar de que, más bien, Santiago, lo vamos a leer más adelante en el estudio de Santiago, dice que la religión pura y sin mácula es visitar a las viudas en sus tribulaciones, dice, y ocuparse de los pobres, ¿correcto? Sin embargo, el que tú cuides a los pobres no te salva, ¿o sí?
Es una muestra de que has sido salvo, pero no de que te salve. Fíjate, el bautismo, a pesar de que es un sacramento de la iglesia cristiana, ¿el bautismo salva a las personas? ¿El acto? No, es un simbolismo de que ya has sido salvo y de que moriste y que has resucitado. Ahora, la cena del Señor es un simbolismo quizás el más importante que Jesús nos dejó. Sin embargo, el hecho de que tú tomes la cena del Señor no te salva, ¿o sí? Lo que te salva es lo que representa la cena del Señor, que Él murió por ti en la cruz. Entonces fíjate, con esto, a pesar de que nace del Evangelio, como indispensables del Evangelio, no debemos de ponerlo como indispensables para nuestra salvación, porque nada de esto nos va a salvar. Lo único que nos salvó, ¿qué fue? Jesús en la cruz. Y a pesar de que esto sale del Evangelio, si tú lo haces, no eres más digno de la salvación, ¿o sí? De hecho, nadie es digno de la salvación. Ahora fíjate, aunque todo esto brota del Evangelio, no puede salvarnos, porque hay gente que ha tomado la Santa Cena y que hoy recuerda cómo vivían antes, cómo viven ahora. No muestran que hayan sido salvos, ¿o sí? ¿No? Fíjate, añadimos las añadiduras al Evangelio, por muy buenas o muy bien intencionadas que éstas sean, corrompen la pureza del Evangelio. O sea, no digo que estén mal esas prácticas, no, porque son sacramentos. Pero si tú pones esas prácticas como esenciales para que te salves, es ahí cuando viene el problema. ¿Lo ves? Entonces fíjate, el Evangelio que enseñamos debe de ser presentado puro, sin comprometer la concentrancia del mensaje. Esa es la verdad. El Evangelio debe de ser presentado puro, sin comprometer lo concentrado de este. Fíjate, cuando tú haces un agua de sabor y no sé, vas a hacerla de mango, ¿qué es lo que haces con tus mangos? Los pelas, los mueles, ¿y cómo se llama eso? Concentrado, ¿no? Pero ¿qué le haces al concentrado? Lo diluyes, y a pesar de que sabe sabroso, no sabe, no digo no sabe como debería de saber, no sabe como el concentrado. No cometas el error de hacer eso con el Evangelio. Diluirlo para que sea más digerible. Fíjate lo que decía el pastor John MacArthur, decía: si el Evangelio ofende a las personas, déjalo que ofenda. Dice, todas ellas han vivido ofendiendo a Dios toda su vida, ¿y tú vas a diluir el Evangelio para que no se ofenda? No. Es verdad, el verdadero Evangelio produce incomodidad. Fíjate lo que dijo Charles Spurgeon: cuando tú prediques el Evangelio, vas a obtener el mismo resultado, casi el mismo resultado que obtenía Jesús: gente queriendo matarte y gente arrepintiéndose. ¿Lo ves? Eso es lo que va a producir el Evangelio. Fíjate, va a producir incomodidad y rechazo. Más esta más que, mira, fíjate, otra vez lo voy a decir de nuevo: la verdad del Evangelio produce incomodidad y rechazo. Y en esta era sin moral, la gente se ofende por todo. Entonces ahora imagínate un mensaje agresivo más gente de cristal. ¿Qué te esperas? Ellos han ofendido a Dios toda su vida. No te detengas, tú predica el Evangelio. Fíjate, vamos a leer Romanos 1:16. Romanos 1:16 es un versículo de los más conocidos de la Escritura. Ahorita que lo leas te vas a acordar cuál es. Romanos 1:16 dice lo siguiente, fíjate: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Tú te avergüenzas del Evangelio? ¿Por qué no nos debemos de avergonzar del Evangelio? Fíjate lo que dice ahí: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces,
Tú y yo tenemos que tener algo bien en cuenta cuando prediquemos el Evangelio, que el Evangelio solamente es salvación para los que creen, y para los que no creen es una condena a la muerte. Porque recuerda, dice, el que no cree ya ha sido condenado. Vámonos rápidamente con el tercer punto de la definición. Ya llevamos 2, enseñar y evangelio. Ahora vámonos con el 3, objetivo. El objetivo. Ahora, ¿cuál podría ser nuestro objetivo al evangelizar? ¿Cuál podría ser el objetivo al evangelizar? Te lo voy a poner así. Tú has sido testigo de que no ha sido fácil el que la gente, viene gente, escucha, pero ya no regresan, ¿no? Y pudiéramos pensar que el objetivo de evangelizar es llenar la iglesia, ¿no? Llenar, que este lugar esté lleno de personas, ¿no? Pero fíjate, la misma definición que veíamos al principio nos da cuál es el objetivo. Nuestro objetivo es persuadir. O sea, nuestro objetivo es convencer. Nuestro objetivo es que la gente se convierta. Desgraciadamente, con una vez que uno les predica, no se van a convertir. No se van a convertir. Fíjate, tal objetivo nace de entender lo siguiente. Escucha, que todas las personas a las que les hablamos y conocemos se dirigen a uno de 2 posibles finales. Solamente hay 2 finales y todas las personas se van a dirigir a uno de esos 2 posibles finales. Número 1, la vida eterna. Y número 2, su contraparte, ¿cuál sería? El castigo eterno. Fíjate, recuerda a tu esposo que no es cristiano, a tu esposa que no es cristiana, a tu amigo, a tu novio que no es cristiano. Esa persona solamente se va a enfrentar a 2 finales: la vida eterna con Cristo o el castigo eterno sin Cristo. Siempre tener en mente este objetivo en la evangelización nos ayudará a ser más compasivos y comprensivos y amorosos para con la gente que le prediquemos. Porque es bien fácil decir, por ejemplo, nosotros hemos visto a una muchachita que no sé si sea cristiana o no sé si esté mal de su cabeza. De hecho, hasta en Facebook ha habido publicaciones de ella que se quejan de ella, que en la combi le manda al infierno a toda la gente. Y luego nosotros la hemos visto que está gritando en la calle y que está cantando y que les está diciendo: es que tú eres el diablo. No es así. Nosotros tenemos que ser compasivos, tenemos que ser comprensivos y sobre todo amorosos, porque toda la gente a la cual le hablemos, esa gente o va a ser salva o se va a perder. Y por lo que dice Apocalipsis, cuando dice el mar ya no existía más, recuerda que Apocalipsis es un libro profético. Lo más probable, muchos eruditos creen que cuando dice el mar ya no existía más, se refiere a la mar de gente. Y sabes, eso es triste de alguna manera, porque por mucho de que se salve uno, ¿cuántos se van a perder? ¿No? Entonces, esto no es nada más de que, bueno, Señor, dame la oportunidad de evangelizar. No, lo tienes que hacer. Porque las personas con las que tú tienes algo que ver, se van a enfrentar con la vida eterna o con el castigo eterno al final de sus días. ¿Lo ves? Hay mucho en juego. Nosotros no sabemos quién ha de creer y quién no. ¿O sí lo sabes? No. Es por eso que no debemos olvidar que tenemos un objetivo: ver gente pasar de tinieblas a la luz de Cristo, de la esclavitud a la libertad, y como dice el apóstol Pedro, de sus tinieblas a la luz admirable de Cristo.
Fíjate, el evangelizar es de vital importancia siempre tener el objetivo presente, ya que al dejarlo de lado no solo se pierde el objetivo, sino también la dirección. Tal como en un negocio, si tú pierdes un objetivo, si tú no tienes un objetivo en un negocio, vas a perder la dirección. De la misma manera, fíjate, y aunque podamos estar en desacuerdo con las prácticas evangelísticas de individuos, ministerios o iglesias, también debemos reconocer, hermanos, que cuando las personas desarrollan un buen corazón, compromisos con la evangelización, Dios puede producir fruto verdadero. Aunque la gente lo haga mal, pero si realmente tienen un compromiso con el evangelio, el Señor los va a respaldar. ¿Cuánto más si lo hacemos de una manera bíblica? ¿No? Es ahí que se encuentra el talón de Aquiles de la iglesia en cuanto a la evangelización. La falta de un objetivo deriva en la falta de un compromiso. Porque no sabes a dónde vas, no sabes a dónde vas, no sabes quién te lleva, por lo tanto, entonces como no tienes una dirección, entonces tampoco tienes ni un compromiso ni un objetivo. ¿Lo ves? Vámonos con el último punto, que es persuadir. Y aquí lo vamos a amplificar: persuadir, convencer, convertir. Ahora, si bien es cierto que no depende de nosotros convencer el corazón de la gente, ¿o sí? No podemos. El Señor no nos puso a nosotros el poder, no nos dio el poder de convencer corazones, ¿o sí? Sin embargo, nuestro objetivo al momento de evangelizar es que la gente crea. Debemos de tratar de hacerlo. Fíjate, en la evangelización no todos los objetivos son válidos. Nuestra meta es muy clara, es específica, es directa y contundente. Persuadir, convencer a otros a que se conviertan y que lleguen a ser seguidores de Cristo. Eso es nuestro fin. Ahora, fíjate lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:11. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, verso 11. Dice así. Dice el apóstol Pablo. Está apareciendo en la pantalla para que lo puedas leer. Dice: conociendo pues el temor del Señor. Fíjate, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Fíjate, conociendo pues el temor del Señor, dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Entonces fíjate, en tanto nuestra labor es persuadir, a Dios le es manifiesto lo que somos, si hemos de ser salvos y si nos hemos de perder. ¿Lo ves? Entonces, hasta el apóstol Pablo tenía un objetivo al predicar el evangelio. ¿Y cuál era? Persuadir a los hombres. De hecho, ahorita vamos a leer un ejemplo donde él lo hizo y lo dice así claramente. Pero fíjate en esa palabra, persuadimos. Persuadir es tratar de convencer, mas no manipular. Persuadimos, mas no somos los que causamos el arrepentimiento o la conversión. Claro, anhelamos ver a muchas personas arrepentidas y convertidas, pero jamás olvidemos que la verdadera conversión depende únicamente del Espíritu Santo. Amén. Entonces fíjate, ahora sí vamos a ver el ejemplo que te decía. Abre tu Biblia en Hechos, en el libro de los Hechos, por favor. En Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Y ahí vas a encontrar, no lo vamos a leer todo, porque sería leer desde el versículo 1 hasta el verso 25.
por lo cual no lo vamos a leer. Te voy a decir de lo que se trata, pero te voy a pedir que cuando tengas tiempo, aparte de tu tiempo de lectura de la Biblia en un año, en tu devocional leas este capítulo. Ok, Pablo comparece contra el rey Agripa. Pablo es juzgado por predicar el evangelio, sin embargo le dan la oportunidad de defenderse él mismo, y él empieza a relatar desde su conversión, y no nada más su conversión. Él le dice al rey Agripa que cómo él era antes, lo que es hoy y lo que hace en el evangelio. Y entonces él empieza a hablar y empieza a decirle todo lo que él pasó cuando ve al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús lo encomienda en el ministerio. Y entonces, mira, pon tu vista en el verso 19 y 20, Hechos 26, 19 y 20. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, fíjate, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, fíjate, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjate, aquí Pablo está resumiendo en un solo versículo la obra que la iglesia debe de hacer. Primero, dice, anunciar a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios, pero no nada más predicando, sino haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cómo terminábamos? ¿Te acuerdas cómo terminábamos la última enseñanza del evangelio? Que la iglesia en el libro de los Hechos predicaba la ortodoxia en su doctrina, pero ortodoxia también con la gente que los conocía. Es lo que estaba haciendo Pablo, predicando el evangelio, la doctrina, pero la doctrina la llevaba al terreno de los hechos. ¿Ya lo ves? Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Ahora, fíjate lo que dice el verso 20. ¿O ya lo leímos, el verso 20? ¿Dónde está? Ya, ok. Sino que, bueno, ya lo leímos, es el versículo que está aquí. Ahora, fíjate, predicando el arrepentimiento y la conversión y haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué hacía Pablo? Evangelizaba. ¿Lo ves? Predicaba, y no nada más eso, su vida era una demostración del evangelio que predicaba. Ahora, fíjate, Pablo sigue diciendo todo lo que él hacía, todo lo que, incluso que intentaron matarlo, y llegamos hasta el verso 26. Fíjate lo que dice el verso 26. Fíjate, dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. El rey Agripa sabía quién era Pablo antes de conocer el evangelio. Dice: porque no pienso que ignora nada de esto. También el rey Agripa conocía la escritura. Dice: pues no se ha hecho esto en algún rincón. Verso 27, por favor. Fíjate lo que dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Fíjate lo que dice: yo sé que tú crees. ¿A qué profeta se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. Por eso le dijo: yo sé que tú sabes lo que dice la Biblia. Y le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Crees lo que la Biblia dice? Y fíjate lo que dice Pablo: yo sé que tú crees. ¿Qué está tratando de hacer Pablo aquí? Convencerlo, persuadirlo. Entonces, primero, por eso te voy a pedir que leas el capítulo 26. Pablo le dice quién era, Pablo le dice quién es Cristo, Pablo le dice quién es él ahora en Cristo, y le predica el evangelio con el motivo de persuadirlo. Y al final le dice: yo sé que tú crees en todo lo que te acabo de decir, yo sé que crees. Pero fíjate lo que dice el mismo verso 27, verso 28, perdón, por favor. Dice: entonces Agripa le dijo a Pablo, fíjate lo que le dijo a Pablo. ¿Cómo le dijo? ¿Por poco me persuades a ser cristiano? O sea, por poquito me convences. Casi me convences. O sea, te faltó poquito, Pablo, para que me convencieras en ser cristiano. Fíjate, Charles Spurgeon decía lo siguiente: la tragedia del casi me persuades a ser cristiano
es más grande de lo que imaginamos. Es como decir, casi me libran de morir ahorcado, pero al final me colgaron de un árbol. Casi me rescatan de morir ahogado, pero morí ahogado en el fondo del mar. Casi me perdonan todos mis pecados, pero llegué a las puertas del infierno con todos ellos. Casi me persuades a ser cristiano. Nosotros no daremos convicción ni conversión. Nuestro deber nada más es tratar de persuadir. Lo que está haciendo Pablo. Yo sé que crees. Yo ya te he predicado, yo ya te he hablado. Yo sé que tú crees. Por lo tanto, arrepiéntete. Por lo tanto, cree. Lo demás caerá en el terreno de la soberanía del Espíritu Santo. Aquí se aplica en lo que le acaba de pasar a Pablo, aquí se aplica el dicho que nosotros decimos que hasta el mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Pero ¿tú crees que falló Pablo, falló la predicación del Evangelio? No, simplemente dijo Agripa, casi me convences. Creo, pero no creo lo suficiente. ¿Lo ves? Fíjate, vamos a leer Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice, ahí está apareciendo en la pantalla, dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Fíjate, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en vosotros? El Evangelio, ¿no? Entonces tu deber y el mío es estar preparados para tener argumentos. Más bien, nuestro deber es tener argumentos, estar preparados para que cuando alguien venga y demande razón del Evangelio en nosotros, tengamos las armas para hacer. No como las señoras que te platiqué al principio, es que yo lo hago con amor. Yo no tengo mucho conocimiento, pero lo hago con amor. El amor no va a salvar a nadie. Lo que va a salvar es la predicación del Evangelio. Fíjate, esto es la evangelización. No hay como tal un método, pero no debe de faltar ninguno de estos componentes. ¿Cuáles son los componentes? Enseñar el Evangelio, el objetivo y persuadir. ¿Lo ves? Ahora fíjate, es necesario, hermanos, comprender en su plenitud lo que es el Evangelio, y no solamente lo que es, sino también comprender el Evangelio. Y escucha lo que dijo un hermano, se llama Max Stiles, de un libro que lleva el mismo nombre, La Evangelización. Dice, si no sabes cómo enseñar el Evangelio, quizá no lo entiendas verdaderamente. Y si no lo entiendes, quizás no seas un verdadero cristiano. ¿Qué pasa si no comprendemos bien lo que es la evangelización? ¿Qué pasa? Si una iglesia no entiende lo que es la evangelización bíblica, tal iglesia se verá mermada con el paso del tiempo, y esto traerá consecuencias graves y mortales. Fíjate, número 1, el enfoque de la predicación y la enseñanza se dirigirá a una vida moral, no a una vida centrada en el Evangelio. Y la vida moral sin el Evangelio se traduce en moralismo, o sea, un Evangelio por obras. Y recuerda, nuestra salvación no es por obras, es por gracia. Ok, número 2, los que no son cristianos son de alguna manera sedados y se les lleva a pensar que están bien en su estado perdido, ya que nunca hubo confrontación a su pecado, por lo cual tampoco hubo arrepentimiento. Número 3, la iglesia comenzará a bautizar a no creyentes. Número 4, la iglesia permite en su membresía a aquellos
que no son cristianos. Número 5, con el tiempo personas que no son cristianas llegan a ser líderes en medio de la iglesia. En resumen, una evangelización no bíblica es un método de suicidio asistido para la iglesia. Entendamos, hermanos, que hay mucho en juego en cuanto a la evangelización. Fíjate, una frase que decía el hermano Charles Spurgeon, decía lo siguiente: tened cuidado vosotros que sois oficiales en la iglesia, cuando veáis que la gente se agita, de ejercer todavía una santa cautela, no sea que la iglesia se rebaje en su nivel de piedad por la admisión de personas que no son verdaderamente salvas. Si bien la iglesia es para las personas que no son salvas, pero solamente se les da la admisión a la membresía o se autoriza, por decirlo así, la profesión de fe de la persona cuando realmente ha nacido de nuevo, ¿cierto o no? O tú podrías decir que un asesino que agarraron por violar y matar a 2 personas es cristiano porque se reunía en la iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Fíjate, los evangelistas son o deberíamos de ser como consejeros entrenados, a quienes se les llama para hablar con personas que quieren suicidarse. ¿Sí has visto a esas personas? Que luego hay una persona en un puente, ¿no? Y se va a arrojar. Entonces, ¿qué traen? A un consejero, a un negociador. ¿Y qué hace? El propósito de este negociador es evitar que la gente salte desde la cornisa. Los consejeros no usan la fuerza ni mienten, ¿o sí? ¿Qué usan? La verdad, y tratan de persuadir. Fíjate, un consejero usa la verdad, usa la esperanza y la razón para convencer y persuadir. Mantienen la calma y la frialdad porque realmente saben lo que hay en juego. Imagínate esa escena, una muchacha tratando de suicidarse. Ella se va a aventar al vacío, pero lo va a hacer no obligada, lo va a hacer de su propia convicción. Pero ¿qué va a hacer el consejero o el negociador? Tratar de convencerla que se baje. No le va a decir, oye, es que tú vas a ser rica. No, le va a decir, oye, si tú te matas, ya no hay otra oportunidad. Lejos de acabarse tus problemas, se van a comenzar. Porque si vas a morir con una vida separada de Dios, ¿a dónde te vas a ir? ¿No? Va a tratar de convencerlas para que la persona no salte. Fíjate, esas personas van a mantener la calma, lo que muchas veces los evangelistas no hacen. Quieren que sea rápido y entonces empiezan a ofender o empiezan a forzar las cosas. Tenemos que comprender que hay algo muy importante en juego. Igualmente nosotros debemos usar la esperanza del evangelio para hacer razonar y así evitar que la gente salte. No olvides que nuestra meta al evangelizar es persuadir. Y gozaremos del gran alivio cuando alguien es convencido y llega al abrazo seguro de nuestro Señor Jesús. Porque imagínate, esa persona que iba a caer, lo sujetas, lo sacas, pero no lo sacas a seguridad normal, sino a seguridad con Cristo. Por eso es que dice Santiago que todo aquel que le habla a una persona perdida y esta persona perdida se salve, dice, librará a un alma del infierno. Entonces fíjate, la evangelización no nada más es pararnos en una esquina a repartir folletos. La evangelización es que tú, a esa persona que sabes de tu familia, de tus conocidos, que no es cristiana, le prediques el evangelio, con el objetivo de convencerlo, sabiendo primeramente que esa persona cuando muera se va a enfrentar a 2 posibles finales: la vida eterna o lo contrario, y mejor que sea la vida eterna.
Y ya si no es la vida eterna, ya no va a caer sobre nosotros. Entonces fíjense, ¿qué es la evangelización? Predicar el evangelio con el objetivo de persuadir. Vamos a hacer una cosa, no lo había yo pensado, ahorita, esta semana predica, esta semana trata de convencer, trata de persuadir a una persona, trata de hacerlo. No cometamos el error de pensar que cuando le invitamos, luego va a venir, no, porque no va a ser así, pero dale seguimiento, háblale, ora por él, ora con él, predícale el evangelio, con el objetivo de convencer. Si él no acepta, es su bronca, pero nosotros ya habremos llevado la obra. Demostremos que queremos ser una iglesia sana, que evangeliza. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias porque hemos visto lo que la iglesia, para lo cual la iglesia ha sido levantada. Dice tu palabra que es columna y baluarte de la verdad. Fíjate, la iglesia como columna debe de sostener la verdad del evangelio. Debemos demostrar la verdad del evangelio con nuestra vida, pero primeramente con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, Señor. Y una vez con ellos, con los amigos, con los conocidos, Señor. Porque a cuántos de nosotros tenemos conocidos que están perdidos y se van a enfrentar o al castigo eterno o a la salvación, pero úsanos a nosotros para llevarles el evangelio, porque no sabemos si han de ser salvos, solamente tú lo sabes. Y como decía este hermano, Señor, salva a los escogidos, pero también escoge a algunos más de los perdidos, Señor, que no todos los que se van a perder se pierdan, sino que tengas a bien llamarlos al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, pongo hoy en tus manos a las personas a las cuales les he predicado, los pongo en tus manos, habla a sus corazones, que yo les hable, que les hablemos con el objetivo de convencerlos, de persuadirlos, de que no se pierdan, mas tengan vida eterna. Sin embargo, que no cometamos el error, Señor, de creer que el nuevo nacimiento o la conversión depende de nosotros, sabiendo primeramente que la conversión y el nuevo nacimiento dependen del Espíritu Santo, dependen de ti, oh Espíritu Santo. Haz la obra en cada una de esas personas. Pongo en tus manos por las personas a las que hemos estado orando, convéncelas, concédeles venir a ti en arrepentimiento y fe. Permite, Padre, que todas ellas te conozcan y que ninguno a los cuales nos has entregado a nosotros, ninguno de ellos se pierda. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos por estas personas, por el Señor Fernando, por Alejandro, por sus hijos, por su esposa. Jesús, te damos gracias. Amén, Señor.